Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Un episodio que vamos a dedicar a analizar la situación de los mercados financieros, porque estamos en una coyuntura donde prácticamente todo está en máximos y por tanto donde el inversor obviamente se pregunta y se preocupa sobre si este es un momento adecuado para invertir o en cambio para quedarse en liquidez, rehuyendo cualquier tipo de activo que puede estar quizá inflado a precios de burbuja. Y para aportar algo de perspectiva, incluso de perspectiva histórica a esta situación actual, hemos traído a una persona que tiene más de 30 años de experiencia en el sector financiero, por tanto que ha vivido bastantes burbujas, y que además trabaja en una firma, en una empresa con más de medio siglo de historia. Me estoy refiriendo a Jaume Puig de GVC Gaesco. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Es un placer tenerte por aquí para, pues tratar de arrojar algo de luz sobre la situación de los mercados financieros. Si justamente la primera pregunta es esta que planteaba a modo de reflexión al inicio del podcast. Estamos en un momento en el que todo parece caro, o al menos todo está relativamente alto. Y claro, cuando todo está tan elevado, uno dice, pues es que si me meto en cualquier activo, si compro casi cualquier acción, es bastante probable, o la probabilidad de que baje quizás sea más alta de que siga subiendo. Entonces, en un mercado en general tan caro, en tantas tipologías de activos, ¿sigue habiendo oportunidades de inversión? Sí, sin duda. A ver, primero tenemos que pensar que la situación natural de los mercados es subir, ¿no? Es decir, los mercados históricamente suben porque al final tú estás comprando empresas, las empresas generan unos beneficios que convierten en caja y estructuralmente los beneficios van subiendo. O sea, que la situación natural de los mercados es ir subiendo, ¿de acuerdo? Lo que sí es verdad que hay que ser tremendamente selectivo. ¿Por qué? Porque, y esto es una parte consustancial de nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque que todo suba puede ser un síntoma de que todo va bien y que puede seguir siendo bien, pero también podría ser un síntoma de sobrevaloración. Entonces, nuestro trabajo precisamente está en todos los mercados, ¿de acuerdo? Analizar, una cosa es el precio que lo vemos hoy está ahí puesto, pero otra cosa es analizar el valor intrínseco, el valor fundamental de aquello que estamos comprando. Entonces, lo que nos damos cuenta es de que si vamos a mercados a día de hoy, la inmensa mayoría de mercados, pese a haber subido, están estructuralmente aún muy baratos, y también es verdad que hay como unas bolsas, ¿de acuerdo? Unas determinadas bolsas en las cuales se podría estar detectando algo de sobrevaloración. Pero si estamos hablando de sobrevaloraciones generalizadas, no. Lo generalizado hoy es que los mercados siguen baratos pese a la subida y sencillamente hay que obviar algunos puntos en que sí hemos apreciado algo similar. ¿En qué sentido podemos decir que están baratos, ¿no? Porque estabas estableciendo la comparativa entre precio de mercado y valor fundamental o valor intrínseco, pero claro, el valor intrínseco fundamental es un valor teórico que intenta descubrir el analista a partir de una serie de supuestos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos supuestos o cuál es esa perspectiva de valor fundamental que nos lleva a pensar ya no que estén en precio, sino que no están caros, ¿no? A un precio razonable, sino que incluso están baratos? Sí, eso es muy importante. Mira, el tema es el siguiente. Tú al final, lo que está claro que los mercados tienen que seguir a los beneficios empresariales, ¿de acuerdo? Al final, las situaciones que empiezan a preocupar son cuando los mercados suben más que los beneficios, es decir, otro tipo. Entonces, ¿qué estamos observando a día de hoy? Si observas hoy la realidad empresarial a día de hoy, estamos en máximos históricos. ¿Pero máximos de qué? Máximos de ventas, máximos de EBITDA, máximos de márgenes, máximos de beneficio neto, máximos de dividendo. Y si analizamos quizás un factor que para nosotros es muy importante, que es la caja libre que la empresa está generando, porque las empresas tienen que acabar convirtiendo su actividad en caja, esto está en máximos. Entonces, si vemos que los mercados evolucionan y todas estas magnitudes evolucionan en paralelo, entonces ahí vamos bien. Y eso es lo que está pasando, ¿de acuerdo? O sea, el primer motivo por los que mercados están en máximos hoy es porque todas estas magnitudes que he mencionado están en máximos históricos, ¿no? Otra cosa es luego el ver, es analizar prospectivamente a dónde pueden ir esos beneficios y esos resultados, ese cash flow, y entonces ahí analizas en qué momento, o sea, con este movimiento de beneficios, dónde debería estar la acción. Entonces, ¿con qué calculamos los valores de las empresas?
con los beneficios actuales y los de 2 o 3 años más. Y luego, evidentemente, introduces una serie de factores de largo plazo, de crecimientos, donde normalmente miramos mucho los ciclos de mercado, somos muy conservadores, y haciéndolo así, siendo conservador, lo que nos sale es que no solo la subida es justificada porque ha subido, sino que la magnitud de la subida, en función de esos parámetros, en la inmensa mayoría de los casos les queda aún un gran recorrido, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones ha subido más incluso la caja libre que está generando una empresa que no incluso la cotización, ¿de acuerdo? Con lo cual, son parámetros de valoración conservadores y ahí está, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de sobrevaloración o burbuja, ¿no? Podemos hablar de ella en dos sentidos. Uno sería el primero que has expuesto de, oye, el precio de la acción está subiendo mucho más que los beneficios. Correcto. Y, por tanto, salvo que los beneficios crezcan aceleradamente en el futuro, no hay una justificación para este precio de la acción. Pero la otra perspectiva podría ser cuán sostenible, cuánta calidad tienen los beneficios que estamos observando, ¿no? Porque, claro, a lo mejor la acción no se desvía mucho de los beneficios, pero si en 2 años viene una crisis económica devastadora que te hunde esos beneficios, pues entonces obviamente vendría una corrección bursátil. Y esto nos lleva a la importancia también del marco macroeconómico dentro del cual estas empresas están operando y están generando beneficios, porque ese marco macroeconómico determina la sostenibilidad o no de esas expectativas de beneficios. Entonces, ¿cómo observáis vosotros la macroeconomía, la situación macroeconómica actual y cómo puede terminar afectando, ¿no?, a la vida empresarial? Sin duda, es muy importante, ¿de acuerdo? Mira, en la actualidad lo que estamos viendo es, primero, el crecimiento económico mundial, ¿de acuerdo?, está en un 3,3%, llevamos estos años pasados. Vamos a hablar antes de Trump, ¿de acuerdo? Antes de los aranceles de Trump. Sí. Y un 3,3% es un crecimiento incluso superior a la media histórica, ¿no? La media histórica de crecimiento en el mundo suele estar alrededor de un 3,1%. Entonces, crecimiento lo hay. Lo que es importante ver es qué fundamenta ese crecimiento, ¿no? Entonces, si lo dividimos en algo muy sencillo, dividimos el mundo económico en bienes y servicios, ¿de acuerdo? Claramente hay un cambio desde antes del virus hasta ahora, ¿de acuerdo? No en el crecimiento final, que sigue ahí, sino en qué digamos, modula o tira de este crecimiento, ¿no? Entonces, claramente ahora, y llevamos ya muchos años con esto, los servicios son los que están tirando de las economías. O sea, el consumidor puede consumir bienes, puede consumir servicios, en este momento está consumiendo servicios, ¿no? ¿Qué ocurre con los servicios? Los servicios, hay indicadores sencillos como los PMIs de servicios y los podemos ver en todo el mundo, cómo están esos indicadores. Nosotros miramos a zona euro, Estados Unidos, China, todo el mundo, y vais a ver que son indicadores que llevan ya muchos años por encima de 50, que es expansivo. Es decir, la gente está consumiendo servicios. Entonces, no así los de bienes, ¿no? Que están en muchos casos en retroceso. Correcto. Justamente, los de servicios están muy altos, los de bienes. Claro, ¿qué ocurre? Que los servicios hoy en día en las economías desarrolladas pesan más del 70%, ¿de acuerdo? De las economías. Incluso si lo miramos a nivel mundial, mezclando desarrollados y no desarrollados, te vas a unos 2/3 de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Si el componente principal va bien, las economías van bien, ¿de acuerdo? Entonces, hay crecimiento por este motivo. Cuidado, y esto genera situaciones como lo que estamos viviendo. O sea, cuando los bienes van bien, a lo mejor en Europa la locomotora es Alemania, pero cuando los servicios van bien, la locomotora somos países como nosotros, porque somos más dependientes de servicios, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo al consumidor es que tiene un gran apetito de servicios. En economía, que tengas un apetito de servicios tiene relevancia. La economía, al final, que tú consumas servicios o bienes puede ser más o menos irrelevante, el tema es que consumas, pero los servicios tienen un punto que es que son muy intensivos en mano de obra. Entonces, si vemos la consecuencia de ello y lo vemos en tasas de paro, vemos que, primero, el conjunto del mundo desarrollado está en sus mínimos de tasa de paro. Estamos en una tasa de paro a nivel de países desarrollados, todo el mundo, 4,6%, la media es un 6,6%. Pero es que si lo miras, por ejemplo, la zona euro en su conjunto está en la mínima tasa de paro que ha estado nunca desde que se creó. Sí. Y Estados Unidos en un 4,3%, la tasa estructural, el no paro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los servicios van bien, generan trabajo y al final es como una especie de pez que se muerde la cola, porque que la gente tiene apetito de servicios está claro, no se va a comprar un coche pero va a viajar, por poner un ejemplo muy sencillo,
Pero al final lo que hay que buscar es cómo se financia ese apetito de servicios. Y ese apetito de servicios no se financia con ahorro, se financia con trabajo. El ahorro, si observamos el ahorro a nivel agregado, M2, vemos como en Estados Unidos ahora hay un 44% más de dinero que antes del virus. En la zona euro hay como un 27% de dinero antes del virus. Pero si aterrizamos y nos vamos a las familias españolas, ahorro de familias españolas, vais a ver que el ahorro financiero está como alrededor de un 24% superior a lo que estaba antes del virus. E incluso per cápita crece, ¿de acuerdo? Pese a que España ha integrado 2 millones más de personas. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que hoy en día estamos en una dinámica muy buena, que es el bajo paro genera que la gente pida servicios y al mismo tiempo los servicios generan más trabajo. Es como una espiral en positivo, ¿no? En algún momento van a repuntar los bienes. De hecho, Alemania ha intentado, digamos, hacer este programa para reactivar bienes, en esencia, que es lo que ellos producen más, ¿no? Pero entonces el contexto macroeconómico funciona y ahí una de las dudas que podemos tener es: ¿la gente pide tantos servicios solo porque tuvimos el virus donde las restricciones afectaron servicios, básicamente? ¿O sencillamente estamos ante algo más secular en la cual el consumo de servicios va a ser secularmente más alto, ¿no? Ahora, en cualquier caso, si utilizamos los números del crecimiento de servicios secular antes del virus, ya las economías van a hacerlo bien, y si encima los servicios tienen un crecimiento secular superior, a partir de ahora aún mejor, ¿no? Con lo cual, la situación macroeconómica de base es muy soportiva para este escenario actual. Luego hablaremos de algunas de estas megatendencias y de cómo algunos sectores pues, pueden pivotar más hacia los servicios y son quizás los que más están ahora mismo creciendo o impulsando la economía. Pero antes has mencionado el caso de Alemania, que es una economía que está prácticamente estancada desde hace 8 años. Pero claro, esto, al mismo tiempo, la bolsa alemana está igualmente en máximos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la economía alemana esté haciéndolo regular, más bien mal, y en cambio las empresas alemanas valgan más que nunca? Bien, esto es porque las empresas alemanas están muy abiertas al mundo. O sea, al final, la empresa alemana no capitaliza el crecimiento alemán, en una parte pequeña sí, pero capitaliza el crecimiento mundial. Tú sabes, son empresas muy exportadoras, muy abiertas. Y claro, si al final en el mundo tenemos el crecimiento, es muy correcto, incluso algo superior al histórico, claro, es evidente que las empresas lo capitalizan. Aparte, las empresas alemanas, hay empresas de una enorme calidad, ¿eh? Pero yo te diría, la respuesta básica es su gran apertura al mundo, pero no de ahora, sino histórica. Y en ese sentido, la aparición, porque claro, aunque el conjunto del planeta crezca, eso no significa que, no necesariamente significa que todos en ese planeta crezcan, claro que no, o que a todos les vaya bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, la aparición de gigantes, economías gigantes que compiten, por ejemplo, con Alemania, como puede ser China y su industria de la automovilística, ¿eso puede tener implicaciones sobre el futuro económico y también el futuro empresarial de Europa? Porque es verdad que el mundo crece, pero Europa pues se está quedando atrás, ¿no? Está perdiendo peso, su ritmo de crecimiento podría ser desde luego mucho mejor de lo que ha sido durante los últimos 20 años. Hace 30 años estaban casi al mismo nivel de renta per cápita que Estados Unidos, hoy se han quedado totalmente atrás. Entonces, en ese sentido, ¿cómo valoras la perspectiva macroeconómica de Europa y cómo eso puede afectar a las bolsas europeas? Bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Que cada geografía del mundo se va especializando en algo concreto, ¿no? O sea, todos hemos visto con los años sectores que, no sé, han desaparecido, no sé, el textil, o sea, ¿sabes? Sectores que eran muy buenos y al final ha salido otras geografías que en estos sectores lo han hecho mejor. Y hoy Alemania tiene un gran problema con el tema automovilístico, pero yo diría diferentes clases de problemas, ¿no? Un primer problema es, bueno, ¿cuál va a ser el coche del futuro? ¿Va a ser el eléctrico? ¿Va a ser, es decir, la propia evolución del vehículo
digamos, es una cuestión muy importante, ¿de acuerdo?, de evolución. Y luego, evidentemente, que están saliendo, pues, China tremendamente, otras economías en el mundo capaces de fabricar coches que en muchos casos son mucho más baratos, pero además que también un nivel de eficiencia muy alto, ¿no? Y, por ejemplo, Alemania se basó mucho en su día en su excelencia en motores diésel, y ahora estamos viendo el cambio de motorización a híbridos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, es verdad que hay una cuestión, digamos, sobre un sector en concreto que es clarísimo. Aparte, vemos, por ejemplo, en España se alarga la vida media de los coches, no sé, estamos ya en 14 años, ¿no? Esto, en una parte, sencillamente porque entiendo que hay gente que no sabe qué tipo de coche tiene que comprar, ¿no? Entonces, esto se cierne sobre un sector y, por ejemplo, cuando Alemania está diciendo lo de aumentar fuertemente en defensa, este paquete tangente que ha hecho, al final algo de lo que hay detrás es reconvirtamos fábricas de coches en fábricas de defensa, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay un tema en modelo. Ahora, el tema de modelo afecta a sectores y siempre hay sectores que se han quedado fuera con el tiempo, pero al final estos cambios tecnológicos, estos de que alguien lo haga mejor que tú, no suele tener un efecto negativo. Lo que suele tener un efecto es decir, cuando tú estás en un sector que has dominado muchos años y quizás te has dormido en exceso, al final es como un es como un shock. Con lo cual, y la gente va reencontrando su camino. Yo, por ejemplo, lo he visto siempre que han aparecido tecnologías nuevas que han aumentado mucho la productividad, raramente han incidido negativamente en el empleo, ¿no? Porque obliga a repensar, a actuar. Claro. Y la industria alemana claramente está en esta tesitura, ¿no? Ahora hablaremos de algunas de estas nuevas tecnologías, cómo están alimentando nuevos sectores, generando quizá posibles megatendencias. Pero antes has pintado o has dibujado o has esbozado un panorama macroeconómico bastante despejado, bastante positivo. Pero, ¿en qué indicadores te fiarías tú para replantearte esa tesis? Es decir, ¿qué cosas deberían empezar a pasar para que dijeras, bueno, pues quizá el panorama macro ya no va tan bien, ¿no? Es decir, ¿cuáles son tus señales de alarma de las que estás pendiente en tu análisis? Sí, sin duda no, es muy pertinente la pregunta porque cuando todo va bien lo importante son las alarmas. Eso es. Exacto, ¿no? Bueno, primero, si en indicadores sería a corto plazo, o sea, no alarmas, serían los PMIs de servicios, es decir, que el apetito de servicios siga y que lo que permite, digamos, su financiación, que es las tasas de paro, que sigan bajas. Estos dos son indicadores que ahora mismo son los dos que tenemos en la mente, ¿vale? Ahora bien, que evidentemente estamos todos buscando indicadores de alarma. Por ejemplo, hay una cosa que siempre es un indicador de alarma, que es el exceso de confianza empresarial, ¿de acuerdo? Esto siempre es un indicador de alarma. Piensa una cosa, nosotros el año pasado, el 24, hemos tenido con reuniones de empresas cotizadas más de 350 empresas de más de 20 países, ¿de acuerdo? Y son muchos los motivos que nos llevan a hacer estas reuniones, pero uno sin duda es ver si observamos indicios de exceso de confianza, ¿vale? Este año ya llevamos 240 o 250, ¿no? Y no se ha acabado el año, ¿vale? Entonces, te puedo decir que a día de hoy, de todas las reuniones que hemos tenido, solo hay una reunión en que he empezado a notar algo de exceso de confianza. Una de 200 y pico. El año pasado, ninguna. Y, por ejemplo, te digo un ejemplo de cómo lo vemos, ¿no? Por ejemplo... ¿Pero qué entenderíais, perdona que te corte, qué entenderíais por un exceso de confianza? Es decir, ¿cuándo detectáis un empresario que decís, uy, este se está subiendo a la parra? ¿Es una sensación? No. ¿Es algún tipo de proyección que hace? ¿Algún tipo de decisión que toma? Sí, básicamente te diría dos temas. Hay más porque también es verdad que lo que decías de la sensación está ahí también, ¿eh? Pero la primera cosa es, tú sabes que como empresa cada año generas una caja libre que vas generando de tu actividad. Mientras tú, el primer tema es la inversión, el CAPEX que decimos, cuándo inviertes cada año, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tú generas 100 y cada año tu inversión de tu actividad son 50, 60, 40, esto no es señal de alarma, ¿de acuerdo? Una señal de alarma es cuando tú empiezas a hacer inversiones por una magnitud muy superior a la caja que generas. Por ejemplo, esta que te digo es una empresa belga, ¿de acuerdo? Que es una empresa que si normalmente invierte 100, de repente en un año ha invertido 1000. Bien, pues es una empresa que tenemos en cartera y bueno, me desplacé a Bélgica, ¿de acuerdo? Todo un día para ver qué estaba pasando. Con lo cual, este es el síntoma número uno, que es una inversión muy superior a tu caja.
Y esta, ya os digo, te digo, mayoritariamente está muy bien y es un caso de 250, o sea, no pasa nada. El segundo punto importante, y aquí de momento estamos en cero, no hemos detectado nada, es cuando no solo tú inviertes una parte, sino en qué inviertes. Y es muy importante que sigan invirtiendo en su actividad que conocen. Y esto lo están haciendo. O sea, no hemos encontrado las inversiones que digan, no, es que ahora vamos a invertir en algo totalmente distinto a lo que hacemos. No hemos visto nada, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto a mí, y te digo una cosa, ya llevamos muchos años de bonanza y yo estoy sorprendido, porque yo esperaría empezar a detectar ya más síntomas de estos. Y no es así. Entonces, alguien dice, bueno, ¿por qué esto es así? Bueno, puede ser que los equipos directivos actuales de las empresas, a ver, en unos años han vivido de todo, una pandemia, una crisis económica hace años y muy importante, con lo cual probablemente los equipos gerenciales que hoy están ahí, de momento se acuerdan de todo lo que han vivido y están muy en su sitio. No me cabe duda, porque suele acabar así, que en algún momento van a perder esta disciplina, ¿vale? Pero a día de hoy no lo observamos. Y esto para mí es uno de los indicadores. Y tenemos varios, ¿eh? Tenemos indicadores digamos, de avanzados, o de precrisis, o de exceso de confianza. Y el único indicador que a día de hoy nos ha salido alarma, pero está muy focalizado en una parte del mercado, son, algunas de ellas son empresas muy relacionadas con la inteligencia artificial, donde hemos observado que la subida de las cotizaciones es exponencial, pero la de los beneficios es lineal. Cuando esto ocurre, quiere decir que ya no cotizas tanta realidad, sino mucha expectativa, ¿no? Y, por ejemplo, el caso más importante en CAPEX, por ejemplo, en la inversión en capital, es en este caso, este tipo de empresas han multiplicado por mucho esa inversión, y ahí una de las dudas que tienes es si esa inversión va a tener el retorno esperado o no. Entonces, cuando ves estas disociaciones, ahí sí que tomas una, digamos, pero esto lo vemos a nivel de un sector, pero no lo vemos a nivel generalizado. Es que por generalizado. eso te quería preguntar, ¿no? Porque claro, yo entiendo que la prudencia financiera de una empresa te diga, oye, no inviertas estructuralmente más de lo que generas en caja, porque si no, pues te vas endeudando y a ver cuándo pagas eso. Pero claro, si estamos en un contexto en el que hay que generar una industria que es muy intensiva en capital, pues ahí a lo mejor sí que tiene sentido que ciertas empresas capten financiación para invertir mucho más de lo que están generando ahora. No lo sé. Sí, no, sentido tiene. Lo que ocurre, ¿sabes qué ocurre con esto? Que al final, cuanta más inversión desproporcionada haces en comparación con lo que has hecho históricamente, las probabilidades de que esa inversión salga mal son mayores. Hemos visto, el problema no está en las tecnologías. Mira, el ferrocarril lo seguimos teniendo, ¿no? Pero las empresas de ferrocarril quebraron en masa. Internet la seguimos teniendo, pero la burbuja.com del año 2000 quebraron en masa, y la tecnología es buena. La inteligencia artificial va a seguir, por supuesto, no lo dudo, ¿no? Pero el tema ya no es la inteligencia artificial en sí mismo, ni la tecnología en sí mismo, sino cuánto de expectativa ponemos, porque el tema no es la tecnología, o sea, no hay que confundir la tecnología con el retorno económico de la tecnología, ¿no? Y ahí está la duda. ¿Y con quién lo capitaliza, no? Sin duda alguna. Bueno, viste, por ejemplo, en la .com, en la .com, las empresas que capitalizaron fueron otras distintas a las que estaban allí en el momento inicial. Decir, el mercado sí anticipó correctamente que será el nuevo sector emergente, pero las empresas que se inflaron de valor en ese momento, la mayoría desaparecieron. Bueno, el Nasdaq cayó un 80%, ¿de acuerdo? Había subido exponencialmente y luego cayó un 80%. Entonces, ese tipo de cosas los vemos, pero no es generalizado, ¿de acuerdo? Entonces, al final, mira, en nuestro mundo tú puedes, es un determinio que tienes que tomar, ¿de acuerdo? Cuando algo tiene este crecimiento y ya no tienes un valor al que tú calculas de, bueno, que puedes soportar esto, sino que sabes que estás asumiendo un riesgo excesivo, ¿de acuerdo? Hay dos formas de proceder. Hay gente que dice, es posible ganar dinero con la inercia, y siguen yendo. Pero nosotros, por ejemplo, nuestra forma de hacer es, tenemos una disciplina de valoración muy alta, y a partir de cierto momento, podemos estar en estas empresas, pero a partir de cierto momento renunciamos a ganar dinero con la inercia, que sabemos que puede ganarse, pero lo que no podemos hacer, nosotros gestionamos dinero de muchísimas familias, instituciones, etcétera, etcétera, lo que no podemos hacer es invertir en algo que potencialmente pueda estar muy sobrevalorado, ¿no? O sea, renuncias a ganar dinero en la inercia, pero en base a que, a ver, es un dinero que estamos gestionando. Porque además son expectativas que en muchos casos pueden ser infundadas, fruto de una moda
y al revés, ¿no? También te puedes enfrentar a mercados que tienen un miedo irracional respecto a un sector que a lo mejor está yendo muy bien. Sin duda alguna. Mira, lo de las modas y los miedos irracionales, el inversor que sabe dominar eso es un buen inversor. La mayor parte de inversores, y sobre todo con menos experiencia, lo que hacen es todo lo que sube genera atención, ¿de acuerdo? Sea lo que sea y sean lo que sean los motivos que suben. Entonces, hay mucho inversor pro tendencia que compra siempre aquello que ha subido, ¿de acuerdo? Y al contrario, y cuando baja, que a lo mejor es una gran oportunidad de compra, se asusta y vende. Entonces, en nuestro mundo, digamos, esto es muy importante, ¿no? Esto es un poco la gestión de volatilidad. Mucha gente la volatilidad la entiende como un riesgo, en el sentido de que, oye, el mercado ha caído, yo me salgo y espero a ver qué va a pasar, ¿no? Que normalmente es un craso error. Y luego hay un inversor, que es quizás el que tiene un grado, digamos, de maestría superior, que lo que hace es, no, momento. Yo sigo mirando cuánto vale la empresa y si ha caído, normalmente aprovecha la volatilidad en su favor, ¿no? Compra cuando caen los mercados, cuando suben y ve que están subiendo demasiado, se retira. Es decir, ahí el problema ya no es tanto del mercado, sino de cómo un inversor actúa ante el mercado, ¿no? Y el riesgo de perderse algo ha hecho perder dinero a mucha gente, el riesgo de que el mundo se acaba ha hecho perder dinero a mucha gente. Yo creo que aquí hay que tener un enfoque muy profesional. Has dicho, cuando sube demasiado decidimos vender, o al menos deshacer parte de la posición. Yo creo que la decisión de vender muchas veces es más complicada que la de comprar, ¿no? Sin Porque duda. comprar, pues más o menos con ciertos parámetros dices, oye, esto puede estar barato, pero vender, entre que ya puedes haber desarrollado incluso una cierta afectividad hacia una posición que llevas mucho tiempo y que nunca te queda claro si ya está en precio o si puede seguir subiendo. Cierto. Entonces, vosotros, más o menos, ¿cómo tomáis esa decisión de vender? ¿Qué parámetros usáis para decir, oye, ya es momento de deshacernos de esta posición? Mira, nosotros cada vez que invertimos en una empresa, y cuando digo empresa, puede ser una empresa, renta fija, una divisa, es decir, cualquier activo financiero, lo que hacemos nuestro análisis de valoración de cuánto vale, ¿de acuerdo? Y cuánto vale es un rango, es decir, no es un número, ¿vale? Es decir, si algo cotiza 10 y nos da que el valor es 15, no es 15, es entre 14 y 16, ¿vale? Entonces, mientras va quedando margen, que nosotros le llamamos descuento fundamental, nosotros seguimos invertidos, ¿de acuerdo? Y hasta que no supera la parte alta de este intervalo, entonces hasta que esto no supera, nosotros ahí estamos tranquilos con la inversión. Cuando lo supera, entonces ahí hacemos un trabajo adicional. Primero, hay que rehacer algún modelo, es que el modelo hemos sido demasiado conservadores o no, pero a la que hemos rehecho el modelo y sigue estando por encima del intervalo. A ver, lo que no hacemos es vender el mismo día que pasa el intervalo, pero te puedo asegurar que empezamos como un paquete programado de ventas para intentarlo vender. Y en muchas ocasiones acabas vendiendo bien, hemos ganado dinero y sigue subiendo, pero eso ya no es nuestro cometido. No es vuestro negocio. No es ahí eso. ya entran otros con una vocación más especulativa de rascar la última peseta o jugar al juego de la patata caliente, ¿no? Sin duda alguna. Como decía, vamos a hablar de algunos sectores, de algunas posibles megatendencias que no sé si son efectivamente megatendencias o modas pasajeras que pueden terminar disolviéndose como un azucarillo. Y claro, a la hora de hacer el proceso de inversión, pues uno tiene que estudiar con detenimiento no solo la empresa, sino el sector en el que está invirtiendo. Y ese es un trabajo de campo que habéis hecho vosotros y del que nos vamos a aprovechar en este podcast con las preguntas, ¿no? Entonces, hablemos primero no del sector que está más de moda, de la IA, que de ese te preguntaré más tarde y podemos conversar, pero de otro sector que hasta cierto punto también está de moda, aunque opacado por la IA, como es el aeroespacial. ¿Qué me puedes decir de este sector? Pues, no sé, Elon Musk también está ahí muy metido, pero no solo Elon Musk, también Jeff Bezos, etc. ¿De verdad hay una oportunidad de desarrollo fuerte en este sector? ¿O es algo que siempre es el sector del futuro y siempre lo seguirá siendo? No, a ver, el sector realmente tiene futuro, ¿de acuerdo? Yo creo que eso estaríamos todos de acuerdo. No es un sector fácil de invertir, porque es verdad que hay muchas empresas involucradas en el sector, pero que hacen muchas más cosas. Es decir, el ir puramente a una empresa que haga esto, digamos, es muy complicado. Luego hay temas muy futuristas, que están ahí. Sí, porque por eso te quería preguntar, ¿no? Es decir, cuando vosotros decís el sector aeroespacial tiene potencial de futuro.
Pero, ¿qué imagen de futuro del sector aeroespacial tenéis? ¿De turismo aeroespacial? ¿De colonización de planetas? Que eso entraría más en la narrativa futurista. ¿O por qué tiene futuro? ¿Por contratos estatales? Vamos a ver, hay muchos proyectos, ¿de acuerdo? Otro día estaba hace un tiempo con un inversor americano y ellos, por ejemplo, uno de los proyectos que tienen, ¿de acuerdo? Es, imagínate, ya ir al espacio, pero no para ir al espacio, sino para moverte dentro de la Tierra. Es decir, Elon Musk quiere coger unos cohetes con 300 personas, salir a la estratosfera, aprovechar el movimiento rotatorio de la Tierra y te prometen estar en cualquier punto del mundo en una hora o así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Cuando estos proyectos hay muchos, ¿de acuerdo? De turismo, todos los hay. El tema es que, a ver, nuestra impresión es de que esto es así, pero por ejemplo en esta conversación con este americano, y lo de la salir de la gravedad para volver a entrar, entonces todo el mundo te reconoce que tienen, digamos, temas no resueltos, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchas ideas de las cuales algunas van a cristalizar. Ahora bien, por ejemplo, lo de los satélites, ¿de acuerdo? Que eso ya está ahí y que van a poner muchísimos más de los que ya han puesto. Es decir, hay una serie dentro de aeroespacial que son muy realistas, ¿de acuerdo? Y luego hay otros que son mucho más futuristas y tienes que cogerlos con pinzas, ¿de acuerdo? Eso será más complicado de lo que hablábamos antes, ¿no? La tecnología puede estar o puede potencialmente estar ahí, pero claro, ¿qué empresa va a ser la que termine aterrizando esa tecnología? Sí, y puede ser una que ni siquiera haya nacido, exacto, ¿de acuerdo? Ahora, la industria aeroespacial, lo que sí es verdad que está pasando, que hace años no pasaba, es más el dinamismo de un sector más privado. ¿De acuerdo? Antes esto estaba muy circunscrito en la parte pública, ahora en la parte privada está ahí, pero realmente cuando analizas todo lo que quieren hacer, hay unas cosas que se ven con gran realismo y otras que son demasiado futuribles como para empezar a invertir en ellas. Y cuando hablas de satélites, que se van a colocar muchos más satélites en órbita, etcétera, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Sí, aquí hay que ver la finalidad, porque cuando tú hablas con ellos, ¿no? En Estados Unidos te dicen, no, vamos a poner muchos más satélites, creo que unos 50.000 más, ¿de acuerdo? De estos de órbita más baja, y te dicen, los vamos a poner para que todo el mundo tenga cobertura en todo el mundo. O sea, esto es la finalidad que te explicitan, es buena, ¿de acuerdo? Así todo el mundo va a estar conectado, esté donde esté, ¿no? Lo que ocurre que todos sabemos luego, ¿no? Porque luego esto tiene una parte más oculta. Por ejemplo, están diciendo, vale, haz esto, y cuando lo tengas hecho dices, bueno, ¿y entonces por qué tenéis cables terrestres? Claro. O sea, hacerlo todo por aquí. Pero claro, es una forma de entonces de monopolizar todos los datos. Entonces, hay algunas que la finalidad que te explican es sana y creíble, pero que la finalidad oculta es más de control. La forma de rentabilizar, ¿no? Sí. Con lo cual, ahora que se van a poner muchos más, sin duda alguna, y yo espero que no desaparezcan los cables terrestres, o sea, los marítimos y tal, porque al final nadie debería tener el monopolio del dato. Optatividad, ¿no? Al final, correcto. Otro sector del que también se está hablando cada vez más, en parte al calor de la IA, del que hablaremos luego, es el sector de la biotecnología, nuevos desarrollos sanitarios. ¿Qué puede pasar ahí? Es decir, está habiendo movimiento en el sector, está habiendo desarrollos prometedores, esos desarrollos prometedores los van a capitalizar las empresas existentes, surgirán nuevas empresas. ¿Qué me puedes contar? Sí, vamos a ver. Ahí el campo es ingente, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, vamos a ver, nosotros, o sea, la IA se basa en tecnologías que son antiguas. O sea, nosotros, por ejemplo, para usos inversores, hace más de 20 años que utilizamos Machine Learning, que es una de las técnicas que se utilizan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que la IA aplicada en sector salud y biotecnológico da mucha perspectiva, pero quiero centrar algo, ¿de acuerdo? O sea, la IA te está haciendo ser más productivo, te hace tener diagnósticos anteriores y tal, pero en este sector hay un tema clave que es la fiabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ser más productivo, que la misma persona pueda gestionar a más gente, eso yo creo que sin duda se va a hacer. Ahora bien, de aquí a que te salgan diagnósticos automáticos, que ya están saliendo, o sea, ya hay máquinas que dan un diagnóstico en base a la IA, pero
pero la fiabilidad, ahí queda muchísimo trabajo por hacer, ¿de acuerdo? Hay todavía muchos diagnósticos de estos que claramente son erróneos. Es decir, sencillamente porque a lo mejor no ha habido casuística suficiente o por lo que sea. Entonces... Pasa que, ahí perdona... Sí. También hay diagnósticos médicos humanos que son, sin duda, son muy cuestionables y sin duda. A lo mejor la IA te sirve para ese segundo diagnóstico, esa segunda opinión que muchas veces, ¿no? Es uno de los problemas típicos de hecho de los sistemas sanitarios, sobre todo los privados. ¿Me fío yo de lo que me ha dicho el médico o hay intereses detrás para que me venda un determinado medicamento o para que me dé un determinado diagnóstico? Bueno, pues tienes la IA y le dices, oye, me ha dicho esto, ¿tiene sentido o no lo tiene? Yo creo que tiene sentido, pero al revés, ¿de acuerdo? Yo creo que la IA lo que puede hacer es, imaginemos un mismo especialista, ¿de acuerdo? Que tiene que hacer un trabajo, alguno de base, muy básico, y luego hay unos más complejos. Yo creo que la IA puede ayudar a que ese mismo especialista vea más casos, es decir, los casos básicos con alta fiabilidad te los puede resolver. Comoditizar el... Correcto, comoditizar, pero claro, te das cuenta de que hay muchísimas particularidades que van a costar muchísimo más, incluso algunas de ellas no sé si al final van a llegar. O sea, yo creo que eso va a facilitar el trabajo de todos, pero yo más que un segundo diagnóstico, yo a día de hoy lo plantearía como una herramienta muy útil, sin duda alguna, para que la misma persona pueda ser más productiva y se focalice en los casos más difíciles y no sencillamente en los más sencillos, ¿no? Yo creo que estamos más en ese estado, ¿no? Que no en el otro. A lo mejor el otro que tú dices podemos llegar más adelante, pero fíjate una cosa, para fiarte de la segunda opinión tienes que estar muy seguro de que es certero, ¿no? Sí, lo que pasa que de nuevo te podrías servir como señal de alarma de, oye, pues si la IA me dice algo muy distinto de lo que me ha dicho el médico, a lo mejor sí conviene que vaya a otro médico a que me dé otro diagnóstico. Perfecto, ahí perfecto, perfecto. Ahora, no des por bueno, o sea, ya no se te pasa a ti, yo con la IA todos la utilizamos, a ver, yo a veces me pasa con cosas que no sé, a lo mejor creo que lo que me dice es muy fiable, pero con cosas que sé, evidentemente muchas veces la corrijo, y luego que, por cierto, ya sabes tú que es muy educada, te pide disculpas y tal, ¿no? Pero quiero decir que el camino es muy bueno, pero le queda un largo recorrido, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos de la IA, más que de la tecnología, que es un poco difícil de anticipar, pero sí de toda la industria que se está desarrollando alrededor. Pero centrando la pelota en biotecnología y más allá de la IA, que puede estar auxiliando o no, ¿qué perspectivas hay? Es decir, ¿por qué es un sector que a tu juicio está en expansión y es interesante observar? Sí, pero está en expansión hoy. No es que esté especialmente de moda hoy este sector. En el pasado tuvo unos ciclos muy de moda, ¿de acuerdo? Pero lo que es evidente de que el sector añade valor a la sociedad, sin duda. Es decir, cada día estás viendo, o sea, primero tienes a las grandes farmacéuticas con sus presupuestos ingentes dedicados a investigación, ¿no?, que están descubriendo cosas, pero luego tienes a montones de empresas, muchas de biotech, que sencillamente se focalizan en algo, luego acaban siendo compradas por una farma que ellas ya no están interesadas luego en el desarrollo comercial del producto, etcétera, etcétera, pero que realmente han descubierto cosas muy interesantes y se siguen descubriendo cosas muy interesantes. Yo por ejemplo, dentro de empresas cotizadas, nosotros tenemos inversiones a lo mejor en empresas que han descubierto algo. Puede ser muy dicotómico, ¿eh? O funciona muy bien o no funciona muy bien, pero potencialmente importantes. ¿Por qué? Porque es que siguen habiendo grandes enfermedades donde no se ha avanzado y sigue habiendo, y ya no estoy hablando solo del curar la enfermedad o cronificarla, no, estoy hablando de pequeños avances que realmente son muy, muy importantes, ¿no? Hace pocos días hemos ido a una ampliación de capital de una empresa que tenía un medicamento con una finalidad y ha descubierto que tiene una otra finalidad que es mejor. O sea, estas cosas ocurren, ¿vale? Con lo cual, el sector yo creo que es muy prometedor. Lo que pasa que, a ver, las biotech puras, muchas son dicotómicas, o sea, es decir... o vale mucho o no vale nada. Correcto. Y lo normal es invertir en unas cuantas, ¿no? Y luego las farmacéuticas, no nos extrañemos, porque están luchando por ello, que acaben alargando los plazos de las patentes. ¿Por qué? Porque la investigación se está volviendo muy caro, los años en que al final son 10 años los que realmente tienes y a lo mejor no, o sea, esto podríamos verlo, ¿vale? O sea que también se está volviendo cara en parte por las regulaciones garantistas de... Sin duda alguna. También en la biotecnología hay escenarios futuristas, como en la investigación aeroespacial. De hecho, mencionabas, hay muchísimas enfermedades que no han sido objeto de cura o de tratamiento a largo plazo.
pero además es que parte del sector se está orientando a curar una enfermedad que es el envejecimiento. Entonces, sí. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto, ¿no? Sobre las terapias no paliativas, sino incluso de reversión del envejecimiento, que es un campo, claro, potencialmente pues muy importante dentro de este sector? Pues hay muchos avances, ¿eh? O sea, yo creo que, a ver, o sea, no sé si el otro día, como decían Xi Jinping y Putin, que hablaban de los 150 años, ¿de acuerdo? Yo no sé a qué se va a llegar, pero lo que es una evidencia es que la esperanza de vida no para de subir y va a seguir subiendo, porque objetivamente se están encontrando. El otro día le hicieron el análisis a esta señora que murió con 117 años y encontraron causas genéticas, que era la más longeva del mundo. O sea, ahí los avances son continuos. Yo creo que la longevidad va a seguir subiendo. Las compañías de seguros, por ejemplo, que por ejemplo aseguran, ¿no?, la muerte, claro, y todo esto de aquí, seguros de vida, etcétera, etcétera. Yo creo que lo tienen todos muy claro de que esto va a seguir ocurriendo. Otra cosa es cuál es el límite, ¿de acuerdo? Yo no soy incapaz de decir cuál es el límite, pero que la esperanza de vida va a seguir subiendo, no tengo ninguna duda. Y te digo una cosa, son muchos campos. Es decir, a veces no es solo un tema. Ves que se está avanzando en muchos temas y cada cual de ellos va contribuyendo positivamente. O sea, no es que encuentres la pieza filosofal. No es una pastilla, digamos. No es una pastilla, es mucho más que eso, ¿no? Pero ahí no tengo ninguna duda que los avances son ingentes. Yo he visto empresas con temas particulares muy, digamos que muy potentes, tremendamente potentes. Y sí, esto estoy convencido de que las siguientes generaciones van a vivir más, seguro, seguro. Hablemos ahora de la IA, de la inteligencia artificial. No tanto de la tecnología, que si quieres también, claro, pero de todo lo que está arrastrando la inteligencia artificial. Ahora mismo en torno al 40-50% del crecimiento del PIB estadounidense es inversión directa o indirecta en inteligencia artificial. Además, la expectativa, y esto no tanto expectativas de analistas, sino de las propias compañías, de presupuestos de planificación financiera, proyectan aumentos muy importantes del CAPEX, sobre todo en centros de datos, que son los instrumentos, la infraestructura para entrenar y para ejecutar los modelos de inteligencia artificial. Y a su vez todo esto va de la mano, pues, de la necesidad de reforzar el sistema eléctrico, porque son muy intensivos en energía, y el sistema eléctrico estadounidense no está en absoluto preparado para abastecer toda la demanda de electricidad de centros de datos, el europeo todavía menos. Ahí China sí tiene una ventaja, por cierto, muy, muy notable. ¿Cómo ves el sector, ¿no? Porque todo esto, o sea, cuando uno ve, no sé, por ejemplo, Nvidia, dice, no, claro, Nvidia, pues a lo mejor está relativamente cara, pero tampoco es que esté cotizando a precios absolutamente exagerados, tiene un PER de 50, entonces, bueno, pues sí, a lo mejor, ya digo, un poquito cara, pero no es esto de expectativas absolutamente infladas de un PER de 1000 o de 10.000. Pero claro, todo eso depende, o sea, que no esté cara, depende de que Nvidia siga vendiendo chips, y va a seguir vendiendo chips si todas esas proyecciones de inversión en centros de datos de las empresas de inteligencia artificial siguen en pie. Si en algún momento estas empresas dicen, uy, el retorno de esta inversión ya no es el que creíamos que iba a ser, entonces ya no voy a invertir tanto, y entonces, claro, se te caen las ventas, se te caen los beneficios. Es que el tema es el retorno. Es decir, que se están haciendo, o sea, el CAPEX creo que se ha multiplicado por 3 en 2-3 años, ¿de acuerdo? O sea, que tú inviertas más me parece muy bien. Y todo el mundo que está invirtiendo está convencido de que esto va a generar retorno, ¿de acuerdo? Pero hemos visto, como te decía, tantas sobreinversiones que no han generado el retorno esperado, que esta parece ir por este camino. ¿Por qué? Claro, si tú construyes muchos centros de datos, ¿de acuerdo? Es evidente que de momento necesitas, ¿no?, invertir chips y tal, pero el tema es el retorno final, no el de la inversión. Y ahí hay muchas dudas, ¿de acuerdo? En primer lugar, la inteligencia artificial, si en el estado que estamos hoy, ¿de acuerdo?, ves que es poco inteligente, en el sentido de que es muy relacional, es decir, es como dentro de lo que sería la inteligencia, está en la capa más baja de lo que es la inteligencia, ¿no? A ver, digamos, temas semánticos, que ahora mismo quizás es lo que más sorprende a la gente. Los temas de inteligencia artificial aplicada a la semántica, hace 10 años ya invertíamos en empresas que lo hacían. Es decir, quiero decirte, no es que sea una novedad muy rompedora. No ha empezado ahora, pero correcto, digamos que la mejora de calidad sí ha sido bastante la ha tenido ahora, ¿no? Pero luego viste, por ejemplo, temas de DeepSeek, o sea, viste que al final te das cuenta de que
es menos de software, ¿de acuerdo? Y más de datos, ¿de acuerdo? Al final ves que en la inteligencia artificial los datos que ya están, al final lo que estás haciendo es tratándolos de una forma infinitamente mejor a lo que estabas haciendo. O sea que al final quien se lleva más el gato al agua no es quien tiene el mejor software para capitalizarlo, sino quien tiene más datos, ¿de acuerdo? Ahora bien, el tema es hasta dónde llegas, ¿vale? Porque muchas empresas han estado aplicando ya con consultorías, etcétera, etcétera, aplicaciones prácticas dentro de cada empresa de inteligencia artificial. Y para eso lo que estás haciendo más es aprovechando mejores tus datos, ¿de acuerdo? Y ahí tienes un campo ingente y todo el mundo quiere mejorar. Ahora bien, ya te digo, como nosotros hace más de 20 años que utilizamos el Machine Learning, lo que te puedo decir es que te ayuda mucho, no hay duda, te da productividad, no hay duda. Se puede calcular si las empresas van a aumentar productividad un 10%, hay cálculos un 15%, ahí no hay duda, pero no es la piedra filosofal. Es decir, la inteligencia artificial hoy, a día de hoy, yo no sé cuándo estemos en la versión 80, claro. A día de hoy lo que da es productividad a las empresas. Como en su día dio productividad, no sé, el PC, ¿de acuerdo? El portátil, o sea, ha habido muchos avances que han dado productividad. Ahora, de aquí a pensar que más allá de dar más productividad, que yo creo que estaremos todos de acuerdo, esto va a ser una piedra filosofal y yo creo que aquí estamos muy lejos. Y te digo una cosa, si solo acaba con algo más de productividad, las inversiones actuales en CAPEX no son rentables. Claro, de hecho, mi impresión es que estas inversiones se realizan bajo la premisa de que se está compitiendo por ser el primero en llegar a la inteligencia artificial general. Es decir, una inteligencia artificial que en todos los campos sea tan buena al menos como el ser humano, como además paso previo, porque además esto de nuevo no es algo especulativo de creemos desde fuera que la gente del sector opina eso, ¿no? La gente del sector ha manifestado públicamente que opina eso como paso previo a la superinteligencia artificial, ¿no? Claro. Entonces, esa es la perspectiva inversora de las empresas, de los financiadores, etcétera. Que aquí volvemos a un tema tecnológico. ¿En qué medida esa tecnología es alcanzable o no? Y si no es alcanzable, como dices, todas esas mega inversiones que se están haciendo valen para poco. Mira, o sea, ¿te acuerdas cuando el 3G, las telecomunicaciones? Sí, sí. Las empresas del sector estaban convencidas que el 3G cambiaría. Y todas las telecos del mundo, todas, empezaron a hacer unas enormes inversiones. Jamás han tenido retorno. ¿Qué esperaban? Y todos los del sector están convencidos. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces el propio sector se autoconvence. Sí, claro. Es como una especie de... Pero al final el convencimiento no viene del sector, viene del usuario. Y en telefonía pasó, y aquí es muy posible que pase lo mismo, porque aunque tú estás haciendo estos megacentros de datos, todo lo que estás haciendo... Es muy posible que haya muchas empresas que lo apliquen, pero lo apliquen dentro de su universo. Muchas empresas que no quieren que su universo se salga, los clouds particulares, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, es decir, yo ya sé que el sector está en evolución. También te digo una cosa, lo que no puedo comprender, el otro día hubo unas declaraciones, ¿no?, que decían, no, el sector está en burbuja. O sea, los del sector te dicen, el sector está en burbuja, pero las acciones no, perdone, lo siento. Claro. Si el sector está en burbuja, las acciones también, mucho más. Sí, es por lo que decía, que si se te caen a la 10ª parte los beneficios de Nvidia porque dejan de mandarse tantos chips, pues entonces la cotización de Nvidia está carísima. Claro. En cambio, si, como dicen los del sector, la demanda de chips va a seguir creciendo muchísimo, pues puede estar barata, claro, pero... Sí, pero si al final la demanda, ahora tienes una gran demanda de chips porque todo el mundo está construyendo centros de datos, perfecto. Pero si luego estos centros de datos no tienen la finalidad, la demanda de chips se va a hundir. Sí, por eso, que yo creo que es todo está todo muy subordinado a que efectivamente se alcance o se vaya alcanzando esa inteligencia artificial general. Y si no se alcanza, si en algún momento las empresas dicen este no es el camino, hay gente del sector que dice que no es el camino, otra dice que sí, pero si se convencen, con razón o sin ella, de que no es el camino y suspenden inversiones, pues entonces ahí se te cae todo. Pero claro, eso también me lleva a la reflexión de cuán frágil puede ser la economía estadounidense si de repente esto que ahora mismo está impulsando todo el crecimiento se para en seco. No, sin duda, este punto es muy importante, porque fíjate bien, si analizamos, por ejemplo, todas las bolsas mundiales, que tú dices han subido mucho, es verdad, pero si te fijas, muchas de ellas lo único que están haciendo es llegar a niveles que ya habían estado hace años, por ejemplo, ¿vale?
La bolsa japonesa el año pasado alcanzó los niveles que había obtenido en 1989. La bolsa europea este año, el Eurostoxx, ha subido, sí, pero ha alcanzado los niveles del año 2000, de hace 25 años. Las bolsas emergentes han subido, sí, pero están a niveles del año 2007. El IBEX probablemente en unas semanas o poco tiempo alcance los niveles máximos de 2007. Es decir, hay una serie de bolsas que han subido, acompañadas con resultados, como decíamos, pero al final todas ellas tuvieron un momento de un crecimiento de expansión geográfica que luego cuando de estas exponenciales que decíamos, que estas exponenciales al final todas, o sea, yo te diría, todas las geografías del mundo, sin excepción, en los últimos 40 años han tenido exponenciales. Luego ha habido una gran caída y se ha tardado, el que menos ha tardado fue el Nasdaq, que tardó 16 años en recuperar niveles, y el que más ha tardado ha sido el Nikkei, 34 años. Entonces, lo que te digo es, en el resto de mercados estamos en esta situación. Vamos al mercado americano. El mercado americano claramente no está en esta situación. El mercado americano ha superado en muchos niveles anteriores y está en esta situación de exponencial, ¿no? Entonces, yo veo que el mercado americano es normal que pese el 74% de las bolsas del mundo. No lo pesa la economía. Correcto, la economía sin duda no lo pesa, y ni población, ni economía, ni nada. Entonces, yo ya he vivido, por ejemplo, el caso del Japón, que en Nikkei fue más del 60% de las bolsas mundiales. Entonces, cuando tú ves estas, yo le llamo exponenciales geográficas, pero se le puede llamar de otras formas, ¿de acuerdo? Cuando esto ocurre y algo pesa tanto del mundo, lo más normal es que caiga, ¿de acuerdo? Porque no se sostiene. Jamás una parte tan pequeña de empresas pueden capitalizar tanto. Y lo ves. Bueno, vimos el poco importe que tuvieron los chinos al crear su propia inteligencia artificial, que con pocos centenares de millones ya lo crearon, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que yo creo en el concepto, pero lo que no creo es que ninguna parte del mundo, ni Estados Unidos, ni Japón, ni ninguna parte del mundo, sus empresas pueden tener un peso tan alto dentro de las bolsas mundiales. Eso no lo creo. Suponiendo que la inteligencia artificial llegue donde pensamos que llega, va a tener muchísimos más jugadores. Nvidia va a ser la única que va a fabricar este tipo de chips. Eran los chips utilizados para los entornos gráficos, o sea, recordémoslo, ¿no? Pues no, ¿de acuerdo? Y luego hay que tener en cuenta que hay chips que se necesitan que sean muy avanzados, pero si tú ves toda la industria, que todo el mundo, los chips, los sensores, todo se está distribuyendo en todos sitios y va a aumentar mucho más, pero te das cuenta de que los que están aumentando en volumen y en cantidad son chips y sensores de antiguos, ¿eh? Es decir, para hacer muchas cosas todavía no necesitas los punta de lanza, sino están creciendo muchos. Mira cuántos chips lleva un coche o cuántos chips habrá ahora mismo en esta habitación, los sensores, ¿no? Claro, sí, sería más para el tema de pues esa carrera por la inteligencia artificial general, que ahí no es necesario, porque China supuestamente no tiene acceso a los chips más avanzados de Nvidia, aunque bueno, habría que ver si los tiene o no, pero en principio no los tiene. Pero claro, sí te da una ventaja en cuanto a potencia de computación tener los chips más avanzados, y eso en teoría te facilitaría llegar a esa inteligencia artificial general, si es que se puede llegar, ¿no? Vamos con otro sector, el último, perdón, hay dos más que quiero tocar. Otro que está muy relacionado con quizá aeroespacial, y hasta cierto punto también con la IA, es el sector de la defensa. Porque, bueno, tanto la industria aeroespacial como desde luego la IA, si se llegara a inteligencias artificiales generales o superinteligencias artificiales, tienen usos civiles, pero también tienen usos militares. Y ahora mismo estamos en un proceso de rearme presupuestario de las principales economías mundiales. Entonces, ¿esto cómo impacta en las empresas del sector? Lo digo porque, bueno, en principio podemos pensar que si los gobiernos cumplen sus promesas, que está por ver, sobre todo los europeos, a ver si gastan lo que han dicho que van a gastar, los beneficios de las empresas de defensa van a crecer, pero ¿hasta qué punto esto ya está descontado? Porque si ya nos han dicho que van a gastar el 3,5% del PIB y luego el 1,5% en infraestructura, pues bueno, eso ya es conocimiento público, ¿no? Ya debería estar incorporado al precio de las acciones. ¿Hay oportunidades en el sector? ¿Por qué? Sí, no es muy interesante la pregunta. Mira, primero, lo que seguro genera esto es moda inversora, ¿de acuerdo? Te cuento solo un caso que ha pasado este año. Una empresa que teníamos en cartera muy pequeñita, de defensa, pero pequeñita, una empresa austríaca que se llama Steyr, ¿vale?
que empezó a cotizar en Alemania, nada, no hará ni un año, y que cuando empiezan a ver que van a aumentar presupuestos y tal, pero una empresa muy pequeñita, ¿de acuerdo? De repente ves que la empresa, más o menos de 12, 14 euros, creo que llegó a 300 en 2 semanas, ¿de acuerdo? Y luego se hundió otra vez, ¿vale? Pero llegó a 300 en 2 semanas. ¿Por qué? Porque había 3 ETFs que lo habían incorporado. Claro. Y, hombre, es decir, la moda inversora está clara, ¿de acuerdo? Gente entra en ETFs de defensa o en inversiones en defensa y luego, como el universo es muy limitado, pues ha habido desgracias, ¿no? Pero vamos al fondo, un poco más en el fondo, ¿no? A ver, es decir, cuando Trump dice que Europa gasta poco en defensa, tal vez tenga razón, si lo vemos en porcentajes, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando luego Europa decide aumentar el presupuesto en defensa, que cuidado, que no es de ahora, básicamente empiezan a aumentar presupuestos, sobre todo cuando empezó la guerra ruso-ucraniana, ¿de acuerdo? Ahí ya se vio que los presupuestos iban aumentando, ¿no? Pero el problema que tienes ahí son 2 cosas, ¿vale? Yo sé que hay, bueno, los países han dicho un porcentaje que se van a gastar. Si luego juntas ese porcentaje que se ha prometido con los déficits públicos y con la deuda pública sobre el PIB, claramente sabes que muchos países no van a llegar a lo prometido. O sea, hay que empezar por aquí. Es decir, yo lo que no haría es creerme que ese porcentaje de gasto va a llegar. Luego otra cosa, pensemos que al final, bueno, ahora parece ser que el conflicto de Hamás contra Israel, digamos, ha acabado, parece ser, ya lo veremos. Pero luego el ruso-ucraniano algún día va a acabar y vamos a ver si cuando esto acaba todo el mundo continúa diciendo lo mismo. Pero el segundo punto, para mí más importante, ya no es que los presupuestos probablemente no van a llegar, sino quién es el beneficiario de esto. Porque si fijas un poco las negociaciones entre Estados Unidos y Europa dice, el plan alemán es, no, vamos a reconvertir fábricas de coches en de armamento, ¿vale? Pero si te fijas en Trump, la presión que está haciendo, no solo está diciendo gastar más en defensa, sino comprármelo a mí, claro, ¿vale? Obviamente. Con lo cual, ¿quién es el beneficiario último? Entonces, una cosa es que los presupuestos han subido y van a subir, yo creo que estaríamos de acuerdo, pero en quién se lleva el gato al agua y cuál es la empresa, yo creo que aquí queda muchísimo campo para ir. Entonces, ¿crees que el sector es una oportunidad? ¿Cómo discriminar qué empresas puedan...? Nosotros hemos aprovechado para todas las empresas que teníamos, que a lo mejor había una parte que hacían defensa, y hemos aprovechado la subida para salir de todos, ¿de acuerdo? Es decir... O sea, que ahora mismo no te posicionarías en el sector. No. Es una moda inversora, la hemos vivido, por ejemplo, la Ester esta la vendimos con la subida, etcétera, etcétera, pero yo creo que para que sea una realidad tienen que clarificarse los 2 puntos. Que los presupuestos estén ahí y luego que los pedidos lleguen a según qué empresas y no según qué otras, ¿de acuerdo? Y el último sector que quería tocar es un sector de servicios, que antes nos has comentado que es una parte creciente, y ya es la parte mayoritaria, además, creciente de nuestras economías, y también es un sector muy importante en España, que es el sector turístico. ¿Qué perspectivas hay aquí sobre el turismo? Bueno, ahí nosotros, que sepas que hemos invertido mucho y estamos muy invertidos, ¿vale? Y te cuento un poco por qué, ¿no? O sea, el turismo, lo que tiene el turismo es que crece más que el mundo, ¿de acuerdo? O sea, tú miras el crecimiento del PIB mundial y miras el crecimiento del sector turístico, lo supera, ¿vale? En unos 2 puntos de PIB. Eso de entrada. Luego entras en el sector turístico y dices, bueno, ¿por qué es así? O sea, ¿es una moda o por qué es así? Claro. Entonces te das cuenta que hay unos factores debajo de este sector que son tremendamente soportivos. Por ejemplo, el propio crecimiento de la población mundial, ¿vale? Empezando por ahí. Al final, el mundo hemos alcanzado los 8.000 millones de personas antes de tiempo, ¿vale? Sobre las previsiones que había. Pero el segundo punto, que yo creo que es más importante, es qué porcentaje de la población mundial es clase media y no para de subir. ¿De acuerdo? Desde los 25% de hace, pues no sé, de los años 1950 hasta ahora estamos en 60%. Entonces, la clase media, el hecho de que, por ejemplo, ahora mismo se ve mucho en Asia. Este factor no lo vemos en Europa, no se ve en Estados Unidos, ya tenemos clase media, pero en Asia, por ejemplo, es mayúsculo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? La clase media es una clase consumidora. Y la clase media, cuando empieza a consumir, o sea, hay una definición de clase media, la que utilizamos nosotros, pero hay más. Y al final te das cuenta que cuando en cualquier lugar remoto del mundo alguien es clase media, una de las cosas que hace es que empieza a viajar. ¿De acuerdo? Entonces, esos son factores soportivos. Luego hay otro factor soportivo muy claro, que son las nuevas generaciones.
sea, las generaciones más de mi edad, todos hacemos viajes internacionales, pero los jóvenes hacen de media el doble de los que hace mi generación, ¿de acuerdo? Con lo cual, hay una serie de factores generacionales. Entonces, te das cuenta que, luego, que la demanda es muy robusta. Lo vimos, por ejemplo, en la crisis de Lehman Brothers. Cuando hay la crisis de Lehman Brothers, el turismo, el número de turistas internacionales se recuperó en un año. Y lo hemos visto con la pandemia. O sea, yo no se me ocurre nada peor que una pandemia para atacar el turismo. Y has visto cómo se han recuperado los niveles preturismo, ¿no? Entonces, sabemos que desde la óptica de demanda esto está muy fuerte. Y sabemos y entendemos los motivos por los que va a crecer más, ¿no? La gente quiere más experiencias que otras cosas. Entendemos los motivos. Ahora vamos a la situación actual de las empresas de turismo, ¿de acuerdo? Pues la situación es la siguiente. Las empresas de turismo antes del 2010, o sea, antes del virus del año 20, lo hacían muy bien. Con el virus caen fuertemente y ahora han subido y vamos a poner que se han recuperado en niveles previrus. Unas más, otras menos, igual que las zonas del mundo, ¿eh? No todas se han recuperado igual. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vemos la recuperación actual y este sector a día de hoy tiene una cosa que no es normal. Más perspectivas de crecimiento a largo plazo, sin duda, las tiene. Y además más robustas, bien. Pero es que tiene algo más. Una generación de caja ingente. Por ejemplo, nosotros que invertimos mucho en sector turismo, las empresas en las cuales hemos invertido, la generación de caja de este año 25 es de un 9,3%. Para que te hagas una idea, la generación de caja, esto es el free cash flow yield, ¿de acuerdo? La generación de caja de las empresas, por ejemplo, europeas, está alrededor de un 5%. Y es más, si lo miras incluso históricamente, dices, la bolsa europea, otro indicador, está a su precio, ¿por qué? Porque la generación de caja es muy consistente con la que ha tenido la media histórica. Cuando haces lo mismo en Estados Unidos, de acuerdo, bolsas americanas, te sale que su generación de caja está por debajo del 3%, lo cual quiere decir que está entre un 40 y un 50 por debajo de su media histórica. Luego, o está cara o están haciendo una sobreinversión, que es lo que decíamos, vamos a ver si da un retorno. Ahora bien, cuando haces esto con el sector turístico, te da que su generación de caja es un 9%, que es muy superior a la media histórica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el sector turístico, aparte de que ha demostrado su robustez, ¿de acuerdo? Y esto lo ha demostrado, aparte de que sigue teniendo ese crecimiento secular superior al PIB mundial, resulta que en este momento en el tiempo, cuando tú generas tanta caja, quiere decir que estás barato. ¿De acuerdo? Es decir, a día de hoy el sector turismo debería ser solo, en principio, una idea secular de crecimiento, pero es que además hoy es un sector enormemente barato. Tú puedes comparar sencillamente cualquiera hotelera, es decir, cualquiera de las múltiples empresas que están en el sector, como su generación de caja supera a la que han tenido nunca. Y el precio no ha subido en consonancia, el precio sencillamente en niveles medios ha recuperado los niveles previrus. ¿Y esto a qué crees que se debe? ¿A que no es un sector de moda, un sector...? No, de moda no es. Y es más, yo creo que aquí hay mucho inversor que lo que hizo es compró después del virus como oportunidad. En cuanto se recuperó la oportunidad, dijo, bueno, ya he ido a lo que he hecho, sí. Lo que no se da cuenta es que ni siquiera ha empezado, ¿de acuerdo? Porque para darse cuenta de que ni siquiera ha empezado, tiene que hacer el análisis de cuánta caja genera. Si hoy generara la misma caja que antes del virus, eso tendría un sentido, pero es que genera casi el doble. Luego claro. Es evidente, ¿no? Sí. Hemos hablado de sectores y también mientras hablabas de sectores has ido hablando de geografías, pero te quería preguntar también más explícitamente sobre geografías. Por lo que he entendido, consideras que la bolsa estadounidense en general puede estar cara, la bolsa europea está más o menos en precio, aunque habrá también oportunidades. ¿Cuál crees ahora mismo que es la geografía más atractiva en general, no por sectores, en la que estar invertido? A ver, primero solo una precisión, ¿no? Es decir, la bolsa americana hay un segmento que está caro, pero nosotros invertimos en bolsa americana en otro tipo de empresas que sí están generando mucha caja y cumplen todos los criterios. Sí, porque si quitamos a las grandes empresas... Exacto. Es decir, una parte es preocupante, pero el resto no. En Estados Unidos tienes buenas empresas que se puede invertir, ¿no? En Europa, como tú bien dices, nos da que tiene recorrido fuerte. Y entonces tenemos dos geografías más y en las dos estamos invirtiendo fuertemente. Japón es un caso único en el mundo, porque Japón, claro,
tuvo sus años largos de deflación después de su burbuja que decíamos que llegó. Bueno, en aquellos momentos, los finales de los 80, 89, parecía que el modelo empresarial japonés era superior a todos los demás. Acuérdate, compraban el Rockefeller Center, hacían de todo, ¿vale? Y luego, evidentemente, han convergido a la media. Entonces, ¿qué pasa? En Japón es un caso único en el mundo porque al salir de una deflación tan larga, cuando ha empezado a haber inflación, ¿de acuerdo? Estos últimos años, para ellos su concepción de la inflación no es la nuestra. Para ellos, cuando han visto inflación, es una bendición para ellos, ¿de acuerdo? La inflación es una bendición. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una economía que los precios recurrentemente bajan, los consumidores posponen las decisiones de compra, porque al final, si lo compro dentro de un año, será más barato, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, al haber inflación, si te fijas, su banco central no la para. Es decir, mantiene los tipos muy bajos, deja que corra la inflación, ¿de acuerdo? Y eso genera dos situaciones importantes. Primero, mueve el consumo, anticipa el consumo, ya no te esperas, compras. Pero sobre todo, cuando hablamos ya de empresas, está pasando algo que te puedo asegurar que no eran conscientes las empresas japonesas. ¿Cuál es? La relación positiva que hay entre inflación y margen empresarial. Las empresas han descubierto, ¿de acuerdo?, que cuando hay inflación, sus márgenes suben, ¿de acuerdo? Entonces, las empresas japonesas están en una situación muy especial, aunque fuera solo por diversificación, porque pueden subir por un motivo distinto a otras subidas. Japón sería un caso claro, ¿de acuerdo? Y además está ocurriendo algo, el aumento de salarios en Japón el último año ha sido un 5,5%. O sea, esto para ellos, imagínate, es algo chocante, ¿no? Entonces, Japón tiene una circunstancia que primero puede subir fuertemente, pero es que además te diversifica respecto a otras naturalezas, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos emergentes, ¿de acuerdo? Emergentes, recién ahora, hace 2 semanas, el índice emergentes por excelencia, hay más, pero el MSCI Emerging Markets acaba de alcanzar de nuevo los máximos que había alcanzado en 2007. Es decir, imaginemos, ¿no? A ver, emergentes tiene cosas muy buenas, ya sabemos que crece más los emergentes que los desarrollados, ¿de acuerdo? La clase media que se está formando, es decir, pero tiene unos factores que hace muchos años que están ahí, o sea, no son nuevos, hace años que crecen más, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando en el año 2007 los emergentes se ponen de moda, el tema ya no es lo que ha acabado pasando, que ha sido cierto, que iban a crecer más, sino que la moda fue excesiva y todo el mundo puso mucho dinero. Entonces, ¿ahora qué está pasando? Primero, la realidad de los emergentes está ahí. Es decir, siguen creciendo a unas tasas, siguen generando clase media, pero además tienen otro punto, que esto es, si a algún inversor le preocupa, por ejemplo, que el dólar no caiga más, que eso es una de las obsesiones de Trump, que quiere ver el dólar a 1,40 o muy, muy abajo, está claro que la cobertura natural de un dólar son los mercados emergentes. Porque los mercados emergentes son exportadores por naturaleza, ¿de acuerdo? O bien exporta materias primas, o bien no, o bien producto manufacturado, ¿no? Tenemos ejemplo. Pero en cualquier caso, la mayoría de esas exportaciones suelen estar denominadas en dólares. Entonces, si el dólar continúa debilitándose como lo ha hecho este año, y vamos a suponer que lo siguiera haciendo, una de las coberturas naturales son los mercados emergentes. Porque ese énfasis que quiere Trump, que quiere bajar el dólar para que sus empresas tengan mejor, exporten mejor, eso mismo, al exportar mejor las americanas, también estarían exportando mejor las emergentes, ¿vale? Con lo cual, mantienen el leitmotiv natural para hacer esto, ¿no? Y luego hay otro tema importante, que se está apreciando en algunas, no solo en todas ellas. Históricamente, muchas de estas veíamos que tenían inflaciones altas, que sus divisas se iban devaluando continuamente y a lo mejor lo que ganabas de una forma en crecimiento lo perdías en divisa, ¿vale? Si te fijas ahora mismo, observamos de forma generalizada, en unos países más que en otros, pero un mayor control de la inflación. Y sobre el papel esto quiere decir que su divisa, ¿de acuerdo?, no van a tener depreciaciones tan fuertes como históricamente han tenido en el pasado, ¿no? Con lo cual yo te diría que nosotros estamos invirtiendo en todo el mundo, menos en esta parcela americana muy determinada, ¿no? Pero en todo lo demás los múltiplos no son altos, ¿de acuerdo? Y el dinamismo está ahí, entiéndeme. Es decir, yo creo que es más, si miramos los mercados puedes ver que
incluso la volatilidad es muy baja. En todo este año hemos tenido una caída en abril, la del miedo de los aranceles de Trump, el año pasado una en agosto, o sea, que durante pocos días se cotiza una recesión, pero la recesión no está a la vista. A ver, las bonanzas no duran siempre. Claro, en algún momento va a llegar. Después de los felices 20 vinieron los 30. Pero lo que quiero decirte es que todas estas señales de alarma previas, que hemos comentado algunas y hay algunas más, ¿no? La actividad, por ejemplo, que puedes tener en inversiones en capitales no cotizados, es decir, capitales privados, mercados privados. O sea, hay toda una serie de indicadores que están ahí y de momento están en verde, no están ni en ámbar ni mucho menos en rojo, ¿vale? Con lo cual, sí, de acuerdo, hay que estar ojo a visor, pero de momento estas alarmas a día de hoy no se están encendiendo, ¿no? Has dicho que vosotros desde GVC Gaesco invertís en muchas geografías, salvo nichos, ¿no?, de la estadounidense, en múltiples sectores, no en todos ni mucho menos, pero sí en diversos sectores. Y para invertir utilizáis una filosofía, una perspectiva de inversión, que podríamos decir que es el value investing, y además enfocado en pequeñas empresas, small caps. Sin embargo, durante los últimos años el value investing ha sido objeto de bastante crítica, porque lo que ha funcionado aparentemente mejor ha sido el growth, la perspectiva de growth, olvidarte del valor intrínseco y fijarte sobre todo en el potencial de crecimiento, y además ha sido un growth predominado por empresas grandes, no por empresas pequeñas. Sí. Entonces, ¿cómo compatibilizas vuestra perspectiva de inversión, que ha funcionado mucho tiempo, pero durante los últimos años parece como que la moda esté siendo otra, ¿no? Bueno, a ver, nosotros tenemos unos grandísimos resultados estos años, ¿vale? Porque vamos por partes, ¿de acuerdo? El growth y value, ¿no? A largo plazo el value es mejor y luego hay ciclos value y ciclos growth. Pero una cosa, a pesar de que la IA lo ha hecho muy bien estos años, el ciclo actual es value, ¿eh? Llevamos 5 años, o sea, todos nuestros fondos value han machacado a los índices value, a los índices generales y a los growth, que están muy por debajo. ¿Pero por qué te digo? Es decir, el ciclo growth funcionó muy bien hasta el 9 de noviembre del 2020. ¿Por qué? Cuando los tipos son bajos, ¿de acuerdo? Entonces, y la gente piensa que tal, entonces el growth lo hace mejor. ¿Qué pasó el 9 de noviembre? Cuando hay financiación infinita para prolongar los proyectos indefinidamente, ¿no? Entonces, es verdad que pasaron unos 5 o 7 años muy buenos para el growth. Pero ¿qué pasa? Cuando el 9 de noviembre lo único que se anunció ese día fue la vacuna del virus, ¿te acuerdas? Es decir, la gente pensaba, mientras hubiera virus, que no volveríamos a la normalidad y entonces todo el growth estaba disparado. Pero a partir del 9 de noviembre... que sale la vacuna, con lo cual dices, bueno, un momento, vamos a volver a la normalidad, los índices value se han disparado, ¿de acuerdo? Es decir, pero han crecido mucho más los value que los growth en todos los sitios, a pesar de la IA, ¿de acuerdo? No sé, aquí la gente puede ver el sector bancario, pero hay miles de sectores, ¿no? Y los índices value y tal. ¿Qué ha pasado? Nosotros somos de concepción value, estos últimos años han sido espectaculares en rentabilidades, ¿de acuerdo? Y dentro de esto, no solo invertimos en small, invertimos en grandes, ¿de acuerdo? Entonces, se nos ha disparado todo y, por supuesto, nuestros fondos que invierten en más grandes empresas lo han hecho mejor que las pequeñas. Pero las pequeñas empresas, a largo plazo, también son más rentables que las grandes, pero también tienen ciclos. Y el último ciclo ha sido value, los 5 años últimos, pero grande empresa, large que decimos, ¿de acuerdo? Todas las small en Estados Unidos se han quedado atrás respecto a las grandes, en Europa se han quedado atrás y aún así los rendimientos han estado bien, es decir, han ganado menos pero han ganado un buen dinero, ¿de acuerdo? Porque hemos visto en todos estos años mucha actividad de compra de empresas. Nosotros estos años, por ejemplo, nuestro fondo de small caps hemos recibido unas 3 OPAs por año, de media. Cuidado, desde el año 2002 o 2003, o sea, en métricas de años muy, muy grandes. ¿Qué ocurre? En las pequeñas empresas está habiendo mucha compra de empresas, que muchas veces es desde dentro de la empresa, otras veces es un competidor que te compra, ¿no? Entonces, tienen todo su dinamismo. Y es verdad que las small caps han dado una parte importante de la rentabilidad ha sido de estas operaciones de compra de empresas de money, ¿no? Que uno ha comprado al otro, ¿no? Pero lo han hecho bien estos fondos, ¿eh? Entonces, ¿qué estamos esperando? El ciclo value, como lleva 5 años, estos ciclos, lo máximo que hemos visto que dura un ciclo value son 8 años. Con lo cual, con el ciclo value estamos ojo a visor para ver
si le queda, digamos, cuánto tiempo le puede quedar, ¿vale? Y entonces el ciclo que estamos empezando, y este año ya se ve bastante, ¿de acuerdo? Que no lo están haciendo mal, o sea, el ciclo small es un ciclo incipiente, así como el value a lo mejor le quedan 1 o 2 años, no sé cuándo le puede quedar, pero al small en cuanto empiece le pueden quedar 5 o 7 años espectaculares, ¿no? Entonces, nosotros somos value por concepto, pero en grande y en pequeño. Lo que pasa es que es verdad, tenemos algunos vehículos solo en pequeños, sin duda alguna. Sí. ¿Y cómo aterrizáis la filosofía value, ¿no? Porque una cosa es decir, yo soy value, pero vale, entendemos más o menos qué significa, pero ¿cuál es el proceso ya más parametrizado de selección de activos, de control de calidad de esos activos, de revisión de la tesis de inversión? ¿Cómo trabajáis internamente? No, muy buena pregunta. A ver, sí, porque el value es una etiqueta, claro. Luego hay que ver cómo lo haces, ¿no? Mira, nosotros tenemos un proceso, ¿de acuerdo? Inversor que mantenemos a rajatabla, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que podría pensar que empiezas haciendo la valoración de una empresa. No. Esto se hace, pero en una fase posterior. O sea, el primer punto de una empresa es ver cuánto única es. Es decir, nosotros no invertimos en empresas solo porque ganen dinero, ¿de acuerdo? Sino que intentamos ver aquellas empresas que dentro de un universo hacen algo, tienen ventajas competitivas claras, sean geográficas, sean de productos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? El foso de Warren Buffett. El foso. Y las hay. El moat, el foso. El foso de Warren Buffett. Y entonces estas empresas las hay, ¿de acuerdo? Y encontramos empresas que a lo mejor son muy pequeñas, pero tienen una cuota mundial de un producto absolutamente líderes mundiales. Y no es el tamaño de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primer punto. Y este punto siempre ha sido muy importante, ¿de acuerdo? Siempre, en toda inversión. Si alguien analiza nuestras carteras, va a haber empresas que son líderes mundiales en lo que hacen, tengan el tamaño que tengan. Bien. Luego está la segunda fase. Y la segunda fase es muy importante. Y esta fase, yo claramente, desde que empecé en esto hace muchos años, esta fase no ha parado de ganar importancia, ¿de acuerdo? Que es lo que te comentaba la visita a empresas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque te quiero intentar trasladar cuál es la ventaja de hacer esto, ¿no? Nosotros, ya digo, más de 350 empresas el año pasado, este año pues no sé en cuántas acabaremos, pero vamos, por ahí. El tema es el siguiente, tú con los años te vas dando cuenta que la gerencia de una empresa es tremendamente importante, ¿de acuerdo? Y cuando digo tremendamente importante, es tremendamente importante. Entonces, cuando hacemos las visitas a las empresas, normalmente ya las conocemos. O sea, a ver, tú puedes aprender siempre nuevas cosas, ¿eh? Esto sin duda, ¿vale? Pero tú normalmente ya sabes, ¿no? Lo que hace la empresa y cómo lo hace y domina sus números, tú eso lo tienes. Pero hay un tema que tiene un punto, si me permites, de arte o cualitativo, tú antes lo mencionabas, intuición, ¿no? Que al final lo que tú pretendes cuando tú te reúnes con los CEOs o con los CFOs, etcétera, etcétera, lo que tú pretendes es ver que realmente su objetivo es la empresa a medio plazo. ¿De acuerdo? Se podrán equivocar o no. Pero si el objetivo ya está girado, que es el bonus que van a cobrar el año que viene, vamos mal, ¿de acuerdo? Entonces, estas reuniones van muy dirigidas mientras estamos hablando, ¿de acuerdo? A ver con qué clase de personas nos estamos reuniendo, ¿de acuerdo? Y tan es así que cuando acabamos esas reuniones, al final hacemos una valoración. ¿Y qué valoramos? No la empresa ni tal, no. Lo que valoramos es si pensamos... Y claro, es un juicio de valor, nos podemos equivocar, pero la experiencia es un grado, eso te lo digo. Sí. O sea, con los años vas discerniendo mejor el tipo de gerencia y si la gerencia es de calidad y no. Porque todos hemos visto empresas, incluso con actividades malas, que una buena gerencia ha perpetuado y empresas teóricamente muy buenas que la gerencia realmente lo ha hecho tan mal que un buen negocio lo ha limitado, ¿no? Entonces, estas reuniones son muy importantes. Aprendemos más de la empresa, seguro. Aprendemos más de mercado, de cómo están las cosas de verdad. Pero sobre todo aprendemos de con qué clase de personas están ahí. Y eso es tremendamente importante, ¿vale? Llámale gobierno corporativo, llámale como quieras, ¿no? Y tan es así que si en esta reunión no salimos convencidos, te puedo asegurar... Bueno, a veces no es una reunión, son varias con la misma empresa, ¿vale? Y te puedo asegurar que se para el proceso inversor y no se sigue, ¿eh? ¿De acuerdo? Es decir, se para. Nos habremos equivocado o no, pero se para, ¿no? Y luego,
sí que está el tercer punto, que entonces ya es la valoración fundamental, ¿de acuerdo? Entonces ya acogemos la empresa, analizamos, vemos la cotización y calculamos una valoración con unos criterios conservadores, o sea, no hacemos valoraciones, ¿no? Son conservadoras. Entonces, para que invertamos en una empresa, tiene que cumplir las tres, ¿de acuerdo? Una actividad, el foso que tú decías, ¿no? La gerencia de mucha calidad y de la visión de largo plazo, y luego, además, tiene el descuento es importante. Comprar con margen de seguridad. Siempre, sí. Fíjate que nosotros cuando invertimos, nosotros de cada empresa calculamos, llamamos el descuento fundamental de la empresa, pero incluso si miras un fondo nuestro, nosotros calculamos el descuento fundamental del fondo, que pretendemos maximizar. Nosotros, nuestro movimiento de compra-venta de empresas es pequeño, nosotros no estamos comprando y vendiendo todo el día, o sea, mucho trabajo para decidir lo que compras, pero una vez estás ahí, podemos estar años en la empresa. Y normalmente solo vendes o porque te ha superado por encima, y un indicador de que el mercado está caro o no lo esté, por ejemplo, este año hemos vendido, algunas empresas han superado nuestro límite, pero cuando vas a buscar empresas para reemplazar esos capitales, no nos está costando. En cambio, seguro, no sé cuándo, pero vamos a llegar a un momento en que nos sea complicado encontrar valor. Y te digo una cosa, y a nuestros inversores lo decimos, o sea, mientras en un fondo vamos encontrando, todo tranquilo, pero yo he llegado a decir en un fondo nuestro, que lo había hecho muy bien, que todo el mundo quería comprar, decir, señores, ahora mismo nos está costando muchísimo encontrar reemplazo y añadir valor. O sea que nosotros... ¿Y ahí os quedáis en liquidez? No, porque, por ejemplo, si el fondo tiene una política que tiene que invertir un mínimo del 75%, está invertido. Pero nosotros advertimos, ¿de acuerdo? Decimos, un momento, en este fondo, o sea, dentro de la cartera nos protegemos yendo a las partes más conservadoras, o sea, sí que hacemos más caja y más conservador, pero avisamos, señores, que no encontramos valoración. Al final, tú puedes invertir, ¿no? Y puedes intentar ganar dinero, pero el inversor tiene que saber. ¿Y qué pasa? El inversor solamente quiere comprar aquello que ha subido. Pues bien, si aquello que ha subido tiene margen, tiene que saberlo. Pero si aquello que ha subido no tiene margen, también tiene que saberlo. Pero esto de preocuparse por el cliente y indicarle, oye, quizá esto no es el mejor momento para entrar, o este fondo no es el fondo más adecuado, no es lo más común en el sector financiero. Sí, probablemente no sea lo más común, lo que pasa que está en nuestro ADN, ¿no? Porque al final, vamos a ver, hay un enfoque. Tú como una casa que gestionas dinero, tú puedes pretender tener el máximo dinero posible, con lo cual un producto que va bien y ha ido muy bien, normalmente sabes que los inversores suelen querer comprar aquello que más ha subido, ¿no? La inercia genera un efecto de llamada y tal. Entonces, si tú lo único que quieres es maximizar el patrimonio, evidentemente no lo frenas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros el enfoque que tenemos no es este. Es decir, nosotros lo que queremos es que los clientes estén muchos años con nosotros. Y si un cliente queremos que esté muchos años con nosotros y un producto que ha tenido, que le ha ido muy bien, etcétera, etcétera, está caro, se lo tenemos que decir y darle una alternativa. Pero lo que no podemos hacer es decir, nuestro enfoque no es el de maximizar el patrimonio de momento, no, es maximizar el tiempo que los clientes están con nosotros. Es un poco el enfoque que buscáis en empresas, aplicarlo a vosotros mismos, ¿no? Sin Porque duda. Antes decías, Sí. Si un equipo directivo está muy preocupado por el bonus de este año, fuera. Mal A mí lo vamos. que me interesa es que tenga visión de medio a largo plazo. Tal ¿no? cual, Pues con tal cual. GVC Gaesco hacéis algo parecido. Pero está en el ADN, o sea, no es que lo hagamos hoy, lo hemos hecho siempre, ¿de acuerdo? Pero al final, es que ya sé que todo el mundo habla de que el cliente está en el centro y tal. No, pero es cierto. O sea, o lo haces o no lo haces, ¿de acuerdo? Y si lo haces, tienes que decir que algo está caro cuando está caro, igual que lo dices cuando está barato. En ocasiones los bancos no lo dicen quizá porque haya conflictos de intereses o porque haya... Nosotros conflictos de intereses cero, ¿de acuerdo? Lo bueno que tiene la gestión independiente es que tú puedes gestionar con tus criterios de inversión, acertados o no acertados, eso ya el tiempo lo dice, ¿no? Pero lo que es evidente es que no tienes clientelismos, no tienes conflictos, esos no los tienes. Tu único conflicto es que tu cliente esté contento y se quede contigo mucho tiempo. Que el único cliente es el que es de verdad cliente. Correcto. Porque en el caso de los bancos, pues no sabes la clientela realmente, si es el que se acerca a la ventanilla o algún fondo que... Sí. No. En nuestro caso esto es inexistente. El cliente es el cliente y que esté años con nosotros, que es lo que queremos. ¿Qué servicios le ofrecéis a ese cliente desde GVC Gaesco? La relación es larga, porque yo te diría que menos dar
créditos, todo, ¿vale? O sea, no somos un banco que dé créditos, pero servicios financieros, todos. Yo creo que no hay ningún servicio financiero. Y cuando digo todos, son todos, ¿de acuerdo? Haznos una por ejemplo, numeración, que a alguien le gusta mucho... Porque sí. puede suceder que a lo mejor una persona o una empresa necesite algún servicio financiero del que ni siquiera sea consciente que existe, ¿no? Ciertamente. Vamos a ver, por ejemplo, una persona que sencillamente sea un ahorrador y quiera convertirse en inversor, ¿de acuerdo? Es lo que es el tránsito que más hacemos nosotros, es pasar de ahorrador a inversor. Y en ese tránsito, para pasar de ahorrador a inversor, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer invirtiendo en un fondo nuestro, bien, perfecto, sea un fondo de inversión o sea un fondo de pensiones. Se puede invertir dándole un servicio de gestión de carteras, se puede invertir dándole un servicio de asesoramiento, pero lo que quiero decirte es que los servicios que damos son tan amplios que, por ejemplo, pues tenemos clientes que nos encargamos de... hay una parte de la empresa que hace compra-venta de empresas, otra parte que hace servicios puros de intermediación. Es decir, este tránsito de ahorrador a inversor puede ser alguien que confíe en nuestra gestión y que nosotros gestionemos, puede ser alguien que sencillamente utilice nuestros servicios para comprar y vender lo que él quiera. Es decir, nosotros somos una casa, yo creo que por eso te decía que menos dar créditos, todo en este sentido. Incluso hacemos brokeraje de seguros, es decir, somos una casa tremendamente integral. Ahora, sea cual sea el servicio que se dé, esa parte de independencia, de rigurosidad y de que el cliente esté muchos años con nosotros es consustancial porque está en el ADN de la casa desde el momento cero. O sea, es un servicio de gestión patrimonial en un sentido integral, amplio, absolutamente integral en sus múltiples facetas y con múltiples formas de aproximarse a las mismas. Al final, ¿qué ocurre? Que, mira, hay gente que necesita A, hay gente que necesita B, hay gente que necesita C. Lo que intentamos es que lo que necesite lo tengamos. Ahora, te digo una cosa, sea el servicio de la casa con el que entre, lo más importante es hacer muy bien el traslado de ahorrador a inversor. Y ahí le dedicamos mucho esfuerzo, ¿de acuerdo? Porque tú sabes que en España hay mucho ahorro no invertido. Muchísimo. Lo cual es... Los depósitos superan el billón de euros. Es ingente. Tú deberías tener ahí solo la parte de corto plazo, de liquidez, pero nada más, ¿no? Entonces, está claro que el tránsito está por hacer. Nosotros hacemos mucho de este tránsito. Entonces, más allá de, al final, en qué acaba invirtiendo de todo lo que ofrecemos, ¿de acuerdo? Lo que es importante es que ese tránsito lo haga muy bien. Y hacerlo muy bien quiere decir que antes de efectuar una inversión, hay que saber, primero, intentar determinar su perfil de riesgo, vamos a llamarle a priori, con toda la información que tenemos. Luego se ve la posteriori, que entonces se ve cuando la volatilidad existe. ¿La soportas o no? Sí. Exactamente, con lo cual, yo si hablo mucho de perfil de riesgo, yo diría a priori y a posteriori. Sí. Y el que vale es el a posteriori, ¿de acuerdo? Porque hay que irlo adecuando. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer bien ese tránsito. Es más, ante la duda, más conservador de lo que quizás le correspondería, porque la gestión de la volatilidad, tú sabes que la volatilidad es muy personal, no todo el mundo la tolera igual, entonces se trata de que la volatilidad hay que hacerle entender a la gente que no es un riesgo, aunque sea una medida de riesgo, en realidad no es un riesgo, sino aprovecharla en beneficio del propio inversor, es decir, pues que se aproveche de la volatilidad, ¿no? Y eso lleva un tiempo. Entonces, yo lo que sí estoy contento es que parece ser que esa transición la hacemos bien, y esa transición... Tú sabes que para el patrimonio financiero de las familias y cómo llegan las familias a la jubilación o a sus objetivos, sean los que sean, eso es definitivo. Yo ver, como vemos, ¿no?, la diferencia de inversión de los grandes patrimonios a los patrimonios más bajos, la diferencia de inversión y cómo van divergiendo los patrimonios es algo que debería ser al revés, ¿no? Debería ser al revés. Claro, si tienes poco capital deberías poder rentabilizarlo mucho más que quien tiene un gran capital, pues pero no sucede. Está girado, está absolutamente girado, con lo cual nosotros contribuimos y por eso en todo lo que sea nuestro contacto con el inversor, somos muy pedagógicos, ¿de acuerdo? Siempre lo hemos sido, Es decir, intentamos en reuniones con clientes no solo explicarle, que por supuesto lo explicamos cómo van sus inversiones, sino que en cada reunión aprenda aspectos financieros que seguramente no conocía. ¿Por qué? Porque te puedo asegurar que nuestra convicción es muy clara. Cuantas más finanzas logremos que sepa el inversor,
mejor va a salir su rentabilidad. Por eso dedicamos, yo te diría, mucho más esfuerzo del normal a explicar. No es tanto explicar los resultados, Sí. eso por supuesto, ¿vale? Pero sino explicar la mejor forma de proceder, que es determinante para el resultado final. ¿Qué volumen de clientela, de capital? Aunque eso es difícil de medir, porque claro, si servicios de brokeraje, pues ahí no manejáis vosotros como tal capital, ¿no? Pero por dar alguna métrica, ¿no? ¿Qué volumen de clientela y de capital estáis? En la casa habrá como unos 4.500 millones de euros aproximadamente, ¿de acuerdo? Grosso modo, creciendo porque estamos haciendo más cosas. Y de clientes hay miles, o sea, no sé, habrá, 25, 30.000 clientes. Esto es números redondos, ¿eh? Entonces es una empresa grande, es una empresa con un volumen de clientela importante. Sí, eso sí, pero sobre todo lo mejor que tenemos no es la parte El cuantitativa, volumen, ¿no? Es la calidad. Es decir, es la calidad del cliente. O sea, nosotros nos enorgullecemos de la calidad de nuestro cliente. O sea, no es un término de si tienes miles, más miles o menos miles, ¿no? Al final es gente que realmente está invirtiendo contigo y que crece contigo y es un boca a oreja, entiéndeme. Sí, lo que pasa es que, claro, es verdad que no buscáis como tal volumen, pero tener volumen y fidelidad de ese volumen algo puede indicar, ¿no? O sea, la gente no se queda donde está descontenta. No, sin duda alguna. Yo quizás, si me preguntaras todos estos años de qué estás más satisfecho, y dices, no, del volumen, no. De lo que estoy más satisfecho es de la fidelidad de los clientes. Pero es una fidelidad en base a honestidad. Nos podemos equivocar o no como cualquier otro y podemos tomar una decisión errónea. Pero te puedo asegurar que en cuanto al trabajo efectuado para llegar a una decisión, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la comunicación con el inversor, te puedo asegurar que ahí somos exquisitos, ¿no? Luego los resultados saldrán mejor o mejor, pero vamos, estoy contento con los resultados, ¿eh? Y quizás este sería, por lo que cuentas, ¿no? Vuestra característica más distintiva, esta honestidad, integridad, transparencia, formación del cliente, pero algo más que os distinga, pues no sé, por supuesto de los bancos, la independencia, pero al final fondos, sociedades de valores con filosofía value, etcétera, hay muchas, cada vez más en España. Entonces, ¿qué dirías que diferencia a GVC Gaesco de las demás que existen? Hombre, hay muchas diferencias. Lo que sí te diría que nosotros, una cosa que nos ha distinguido en todos estos años es la innovación, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir con esto? Que no nos limitamos a tener, no sé, unos fondos que invierten, no sé, en Europa, no sé qué más, sino que innovamos mucho en una serie pero con un total fundamento, o sea, hacemos un análisis muy importante de por qué pensamos que aquello puede conducir a un, digamos, rendimiento superior en el futuro, y con nosotros vas a encontrar unas tipologías de inversiones que hay alguna que no existe, sencillamente que nadie más tiene esa tipología de inversión, ¿de acuerdo? De hecho, una cosa que nos pasó muy curiosa hace unos años en un fondo de turismo global que tenemos, que una gestora japonesa vio nuestro fondo, ¿de acuerdo? Y nos dijo, no existe en Japón, quiero crearlo. Este fondo se creó año 2019 y lo seguimos asesorando a día de hoy nosotros. O sea que tenemos que... ¿Y eso en base a qué es? A ser muy innovadoras, y yo creo que nuestro nivel de innovación claramente está muy por encima del de la industria, ¿no? Bueno, pues ojalá que continúe así y ojalá que sigáis teniendo éxitos a la hora de asignar capital, porque esa es una parte de generación de valor para la economía muy importante. Es decir, que se destine financiación a aquellos sectores que tienen potencial para generar valor y que están infrafinanciados, y que por estar infrafinanciados quizá no tengan el músculo suficiente como para ponerse a generar ese valor, ¿no? Por eso, vamos, toda la intermediación financiera en un sentido muy amplio del término, creo que muchas veces se la desdeña desde visiones muy, muy quizá materiales de qué es la generación de valor. Si no produces cosas parece que no estás generando valor, cuando en realidad en una sociedad que genera valor invirtiendo el ahorro, pues esa transformación de ahorro en inversión es absolutamente crucial para que una economía funcione bien, y por tanto las empresas que se dediquen a ello y lo hagan bien, creo que no solo proporcionan un retorno para los clientes, sino también para el conjunto de la sociedad. O sea que esperemos que sigan los aciertos a la hora de asignar capital. Jaume Puig, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. No, gracias a vosotros, y te puedo decir que con
con estas palabras tuyas finales que no puedo estar más de acuerdo. O sea, muchas gracias y encantado de haber estado contigo hoy. Ha sido un placer, Jaume, de GVC Gaesco. Y a todos vosotros, pues muchas gracias también por acompañarnos en este podcast, donde hemos tratado de repasar la situación macroeconómico-financiera de algunos de los principales sectores, de algunas de las principales geografías, y tratar de aportar algo de luz sobre si es un buen o un mal momento para invertir, sobre si existen oportunidades o en cambio no las hay y dónde puede haberlas. Espero que os haya resultado informativo y nos seguimos viendo en otro próximo podcast.